de dos palabras muy frecuentes en el Nuevo Testamento: gracia y don. La palabra gracia en griego está relacionada en sus orígenes a hacer algo agradable. En griego esta palabra es charis, gracia. Lo que es concedido por gracia se dice charisma, nosotros decimos carisma. Pero en castellano también se puede decir gracia, o sea, lo que la gracia ofrece es una gracia. Otra palabra relacionada es Eucaristía o Eucaristía, como se dice vulgarmente, que es acción de gracias. Esto es, cuando una persona recibe una gracia, debe estar agradecido. Para poder definir en el contexto bíblico la palabra gracia, podemos usar el pasaje que Pablo hace en Romanos 11:6, explicando que si es por gracia, ya no es de obras. De otra manera, la gracia no llega a ser gracia. Y si es de obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra o el trabajo ya no es obra. También aclara en Romanos 4:4 que el salario no es gracia, es una deuda. Por lo tanto, la gracia no es algo que se merece, no se gana. El que la otorga lo hace por su propio beneplácito y desde su posición de poder y riqueza. Si hablamos de la gracia de Dios, entonces nos referimos a las riquezas de su gloria. Bueno, ya definimos gracia. Respecto de la palabra dones, en la Biblia hay una gran variedad de expresiones según el modo en que se da y el destino para que se da. Pero por alguna razón, lamentablemente, en las traducciones que nosotros conocemos, esto no se ha distinguido. De manera que, por ejemplo, entendemos que Corintios habla de dones, cuando en realidad se refiere a gracia. En el versículo 1 de 1 Corintios 12, habla de no ignorar acerca de los dones espirituales. Esta palabra dones fue agregada en forma contextual, no existe en el original, se agregó como una manera de introducir suponiendo que se iban a hablar de dones, pero en realidad está hablando de lo espiritual, en un terreno en que antes los gentiles eran llevados a los ídolos. Por lo tanto, no deben confundir. Nadie por medio del Espíritu de Dios puede decir anatema de Jesús. Así que en Corintios 12, cada vez que encontremos la palabra dones, tenemos que cambiarla por gracias. Del versículo 4 al 6 encontramos que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones o actividades, asignándole la primera al Espíritu de Dios, la segunda al Señor, entendemos Señor Jesucristo, y la última a Dios, entendemos el Padre. Vemos la participación de la Trinidad, pero aparte la demostración de poder del milagro es la manifestación del Espíritu dada para provecho, como dice en el versículo 7. Quizás se pueda asociar con Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Según esto vimos que el Espíritu Santo hace los milagros, que el Señor define los ministerios o tipos de servicio y que el Padre define las operaciones, qué es lo que va a hacer cada cosa. Enuncia esta diversidad de gracias, donde el Espíritu obra el milagro a través de un hombre. Este no es el ejercicio común en las iglesias, son milagros, manifestaciones del poder mediante el Espíritu. Aquí se refiere a manifestaciones del Espíritu, y en cuanto a las personas, se describe en forma ambigua, diciendo a este, al otro. No se enumeran, sino que se describen. Palabra de sabiduría, hablar sabiamente. Palabra de ciencia o conocimiento, lo que dice el Antiguo Testamento que le faltó a su pueblo. A otro fe, a otro gracia o concesión de sanar, a otro operar maravillas, milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu en el sentido que juzga y diferencia, a otro familia de idiomas o géneros de lenguas,
a otra interpretación, explicación, traducción del idioma. En el versículo 11 dice que el que las hace, el que pone la energía de estas cosas, es el espíritu, no el hombre. Esta misma palabra gracia que vimos aquí es la que va a aparecer en Romanos 12, versículo 6, que se menciona como dones. Ahora, si a vos te gusta, le podés seguir llamando dones, pero cuando llegues a Efesios, la palabra que dice dones es otra con otra connotación. Y cuando llegues a Romanos 5, también vas a encontrar dones, 3 palabras distintas con distintas connotaciones, lamentablemente traducidas como dones todas juntas, aunque hay expresiones castellanas para definirlas. ¿De qué nos habla Efesios 4:8 entonces cuando cita la palabra dones? Vamos a leerlo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta frase que Pablo cita incompleta está sacada del Salmo 68, versículo 18, donde dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Dice la versión griega, para que habite entre ellos el Señor, el Dios bendito. ¿De qué habla aquí? Un poderoso libera a los cautivos y toma o del motín o de sus bienes para darles a esas personas que fueron liberadas, para que Él more entre ellos. La idea es que los sirvan. Son una provisión, doma, para que estos hombres liberados puedan servirle. Es la misma expresión que usa de Abraham cuando las mujeres que tuvo aparte de Sara le dio provisiones y las envió lejos. Dice, le dio dones. Pablo habla en particular del Señor Jesús, que habiendo descendido, subió a los cielos. Aquí las provisiones no están definidas por nombre. Sin embargo, nos da un detalle similar a Corintios cuando habla de gracias. Y es que el Señor define los ministerios. A esos hombres que liberó y le dio provisión, le dio un lugar en su gobierno, un ministerio en la administración. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Notemos la ambigüedad, unos y otros. Estos no son en sí dones o doma, estos son ministerios. Este párrafo no define dones, sino ministerios, cargos, ocupaciones. Entonces no tiene la connotación de Corintios o de Romanos respecto de gracia, lo que nosotros llamamos dones. Si bien todo es dado por medio del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Desde hace décadas ha habido una discusión con los grupos carismáticos acerca de la vigencia de ciertos dones o no. Si las profecías terminaron con el último apóstol y esas cosas que no tienen sentido a la luz de las Escrituras, porque primero leímos manifestaciones del Espíritu Santo en Corintios y ahora estamos hablando de ministerios para servir en el ejercicio en la iglesia. Para el desempeño regular de estos ministerios en la iglesia, la provisión debe ser más o menos continua y constante. De otra manera, la actividad de la iglesia cesaría. En cambio, las manifestaciones del Espíritu Santo, citadas en Corintios capítulo 12, están sujetas en tiempo y ocasión a los designios del mismo Espíritu, como dice en Hechos 2:4, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, o en 1 Corintios 12:11, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Qué dones define Efesios? No define dones, define los ministerios que los usan. Esto es como hablar de una caja de herramientas provista por Dios
Y del trabajo o la profesión que realizamos. Sabemos el trabajo. ¿Limitamos la cantidad de herramientas? No sabemos, las que Dios quiera para cada trabajo. Así que si te gusta, usa en Efesios la palabra provisión, en el sentido de recibir como en una repartición las herramientas necesarias. Queda mucho para hablar sobre el tema dones, porque se sigue usando la palabra don para expresiones que tienen connotaciones distintas, aún de las que hemos nombrado. Vas a encontrar expresiones como don de Dios, don de la gracia, don del Espíritu Santo, en el que se usa la palabra dorea. La vas a encontrar en Juan 4:10 como don de Dios, en Hechos 2:38 como don del Espíritu Santo, en Efesios 3:7 como don de la gracia. Es la palabra dorea que se utiliza en el Antiguo Testamento, en la versión griega, para decir lo que se hace sin cobrar nada. O sea, te lo dieron, pero no tuviste que pagar. No hay ningún sentimiento, ni regalo, ni cariño. Simplemente no tuviste que pagar. Esa idea de gratuidad es lo que se refleja en estos versículos y no tiene nada que ver con la provisión de Efesios, Doma, o con las manifestaciones de Corintios, si bien todo es dado por Dios. En Romanos 5:15 vas a encontrar que el don no fue como la transgresión. Este don es charis, gracias. Y en 16 vas a encontrar el don no sucede como, y ese don es un dorema, un regalo. Está comparando la gracia con un regalo, pero las palabras son distintas. Y todas las veces que después en los dos versículos ves la palabra don, se refiere a lo que se da en forma gratuita. O sea que si lees el versículo 15 va a decir, pero la gracia no fue como la transgresión. Y si lees el versículo 16 va a decir, pero el regalo no sucede como aquel uno que pecó. Y cuando te diga cómo es eso de que abundó la gracia, sobreabundó, es que abundó por el don de Dios, eso que Dios da en forma gratuita. Tres palabras distintas: gracia, regalo y algo que se da en forma gratuita. Las podés ver en el Textus Receptus, en el manuscrito bizantino y algunas en la Vulgata latina. También vas a encontrar notas marginales en la versión 1569, el original de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, sobre las palabras que han sido agregadas para acomodar el contexto. En la versión 1909 vas a encontrar que están escritas en cursiva. En la 1960 estas aclaraciones ya no aparecen, pero de todas maneras, leyendo el contexto en tu Biblia 1960, te podés dar cuenta de cuáles son las palabras que por necesidad de contexto fueron agregadas. Generalmente son pronombres que no hace falta en griego, o algunos verbos que por ahí en griego no hacen falta, pero en castellano hay que poner. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué será este don? Este don es el dorón, es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para el dinero que se echa en el cofre de la ofrenda. ¿Te acordás que el Señor Jesús es el Cordero de Dios? Es la ofrenda que Él hizo. Esto no es de vosotros, es una ofrenda de Dios. Aprendimos la palabra charis, gracia, charisma, lo que da la gracia. Aprendimos la palabra doma, que se podría traducir como provisión. Vimos la palabra dorea, que es lo que se da en gratuidad. Y también vimos la palabra dorema, que es el regalo. La palabra doron, que es la ofrenda.
Y nos quedaría por ahora ver la palabra dádiva, que es otra forma de don, que es dosis, parecido a lo que te da el médico. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva, dosis, y todo don, dorea, perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por si te quedaron dudas acerca de algunos versículos nombrados, dice en Génesis 25:6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, doma, es la misma palabra que aparece en Efesios, como una provisión, y los envió lejos de su hijo Isaac, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Dice en Mateo 15:5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Esa parte de ofrenda a Dios es doron. Lo de ser salvo por gracia es dorón de Dios. Dice en Levítico 22:25, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, no presentarlos como doron, porque está corrupto. Dice en Job 1:9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esa palabra balde es dorea, gratuitamente. Dice Isaías 52:3, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Esa palabra de balde es dorea, gratuitamente, el don gratuito. ¿Podrías decirme realmente cuántos dones o recursos hay detrás de un ministerio determinado? Básicamente, podríamos decir que la palabra gracia es algo que Dios concede o da, o sea, sería un don. Y también un regalo es algo que Dios da, o sea, que es un don. Y también lo que da gratuitamente es algo que Él da, o sea, que es un don. Y lo que Él ofrenda también es un don. Y un regalo también es un don. O sea que todas estas palabras confluyen en una sola, que es don. Pero utilizar don para todas hace que se omitan los aspectos particulares de cada una. Por ejemplo, ¿viste cuando se hablan de dones que puedan estar vigentes o no? Bueno, generalmente cuando se discute eso, algunos de los que se declaran como no vigentes son los que se citan en Corintios, que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y los que se declaran como vigentes en realidad no son dones, porque dice a unos constituyó. O sea, estos unos son personas. El Señor los constituyó ministros, a los que aprovisionó, dice en Efesios, de recursos para poder ejercerlos. Y nos habla de apóstoles, de evangelistas y de maestros. Son puestos de trabajo. Los primeros se citan como carisma y los últimos se citan como doma. Sobre los primeros se aplicaría a Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por el oír con fe. Primera Corintios 12 y Efesios 3:6 nos dice que somos miembros del mismo cuerpo. Efesios capítulo 4 nos dice que a estos que rescató también le dio una provisión, doma, o como vos decís, dones, y son para perfeccionar a los santos, para que trabajemos entre nosotros. Todos tenemos esta provisión y tenemos también un lugar de trabajo. Ahora hay que poner manos a la obra. Que el Señor te bendiga. Buenas noches, hermanos. Hoy quería compartir con ustedes acerca de dos palabras muy frecuentes en el Nuevo Testamento: gracia y don. La palabra gracia en griego está relacionada en sus orígenes a hacer algo agradable. En griego esta palabra es charis, gracia. Lo que es concedido por gracia se dice charisma, nosotros decimos carisma. Pero en castellano también se puede decir gracia.
O sea, lo que la gracia ofrece es una gracia. Otra palabra relacionada es Eucaristía o Eucaristía, como se dice vulgarmente, que es acción de gracias. Esto es, cuando una persona recibe una gracia, debe estar agradecido. Para poder definir en el contexto bíblico la palabra gracia, podemos usar el pasaje que Pablo hace en Romanos 11:6, explicando que si es por gracia, ya no es de obras. De otra manera, la gracia no llega a ser gracia. Y si es de obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra o el trabajo ya no es obra. También aclara en Romanos 4:4 que el salario no es gracia, es una deuda. Por lo tanto, la gracia no es algo que se merece, no se gana. El que la otorga lo hace por su propio beneplácito y desde su posición de poder y riqueza. Si hablamos de la gracia de Dios, entonces nos referimos a las riquezas de su gloria. Bueno, ya definimos gracia. Respecto de la palabra dones, en la Biblia hay una gran variedad de expresiones según el modo en que se da y el destino para que se da. Pero por alguna razón, lamentablemente, en las traducciones que nosotros conocemos, esto no se ha distinguido. De manera que, por ejemplo, entendemos que Corintios habla de dones, cuando en realidad se refiere a gracia. En el versículo 1 de 1 Corintios 12, habla de no ignorar acerca de los dones espirituales. Esta palabra dones fue agregada en forma contextual, no existe en el original, se agregó como una manera de introducir suponiendo que se iban a hablar de dones, pero en realidad está hablando de lo espiritual, en un terreno en que antes los gentiles eran llevados a los ídolos. Por lo tanto, no deben confundir. Nadie por medio del Espíritu de Dios puede decir anatema de Jesús. Así que en Corintios 12, cada vez que encontremos la palabra dones, tenemos que cambiarla por gracias. Del versículo 4 al 6 encontramos que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones o actividades, asignándole la primera al Espíritu de Dios, la segunda al Señor, entendemos Señor Jesucristo, y la última a Dios, entendemos el Padre. Vemos la participación de la Trinidad, pero aparte la demostración de poder del milagro es la manifestación del Espíritu dada para provecho, como dice en el versículo 7. Quizás se pueda asociar con Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Según esto vimos que el Espíritu Santo hace los milagros, que el Señor define los ministerios o tipos de servicio y que el Padre define las operaciones, qué es lo que va a hacer cada cosa. Enuncia esta diversidad de gracias, donde el Espíritu obra el milagro a través de un hombre. Este no es el ejercicio común en las iglesias, son milagros, manifestaciones del poder mediante el Espíritu. Aquí se refiere a manifestaciones del Espíritu, y en cuanto a las personas, se describe en forma ambigua, diciendo a este, al otro. No se enumeran, sino que se describen. Palabra de sabiduría, hablar sabiamente. Palabra de ciencia o conocimiento, lo que dice el Antiguo Testamento que le faltó a su pueblo. A otro fe, a otro gracia o concesión de sanar, a otro operar maravillas, milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu en el sentido que juzga y diferencia, a otro familia de idiomas o géneros de lenguas, a otro interpretación, explicación, traducción del idioma. En el versículo 11 dice que el que las hace, el que pone la energía de estas cosas, es el espíritu, no el hombre. Esta misma palabra gracia que vimos aquí es la que va a aparecer en Romanos 12, versículo 6, que se menciona como dones. Ahora, si a vos te gusta,
le podés seguir llamando dones, pero cuando llegues a Efesios, la palabra que dice dones es otra con otra connotación. Y cuando llegues a Romanos 5, también vas a encontrar dones, 3 palabras distintas con distintas connotaciones, lamentablemente traducidas como dones todas juntas, aunque hay expresiones castellanas para definirlas. ¿De qué nos habla Efesios 4:8 entonces cuando cita la palabra dones? Vamos a leerlo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta frase que Pablo cita incompleta está sacada del Salmo 68, versículo 18, donde dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Dice la versión griega, para que habite entre ellos el Señor, el Dios bendito. ¿De qué habla aquí? Un poderoso libera a los cautivos y toma o del motín o de sus bienes para darles a esas personas que fueron liberadas, para que Él more entre ellos. La idea es que los sirvan. Son una provisión, doma, para que estos hombres liberados puedan servirle. Es la misma expresión que usa de Abraham cuando las mujeres que tuvo aparte de Sara le dio provisiones y las envió lejos. Dice, le dio dones. Pablo habla en particular del Señor Jesús, que habiendo descendido, subió a los cielos. Aquí las provisiones no están definidas por nombre. Sin embargo, nos da un detalle similar a Corintios cuando habla de gracias. Y es que el Señor define los ministerios. A esos hombres que liberó y le dio provisión, le dio un lugar en su gobierno, un ministerio en la administración. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Notemos la ambigüedad, unos y otros. Estos no son en sí dones o doma, estos son ministerios. Este párrafo no define dones, sino ministerios, cargos, ocupaciones. Entonces no tiene la connotación de Corintios o de Romanos respecto de gracia, lo que nosotros llamamos dones. Si bien todo es dado por medio del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Desde hace décadas ha habido una discusión con los grupos carismáticos acerca de la vigencia de ciertos dones o no. Si las profecías terminaron con el último apóstol y esas cosas que no tienen sentido a la luz de las Escrituras, porque primero leímos manifestaciones del Espíritu Santo en Corintios y ahora estamos hablando de ministerios para servir en el ejercicio en la iglesia. Para el desempeño regular de estos ministerios en la iglesia, la provisión debe ser más o menos continua y constante. De otra manera, la actividad de la iglesia cesaría. En cambio, las manifestaciones del Espíritu Santo, citadas en Corintios capítulo 12, están sujetas en tiempo y ocasión a los designios del mismo Espíritu, como dice en Hechos 2:4, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, o en 1 Corintios 12:11, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Qué dones define Efesios? No define dones, define los ministerios que los usan. Esto es como hablar de una caja de herramientas provista por Dios y del trabajo o la profesión que realizamos. Sabemos el trabajo. ¿Limitamos la cantidad de herramientas? No sabemos, las que Dios quiera para cada trabajo. Así que si te gusta, usa en Efesios la palabra provisión, en el sentido de recibir como en una repartición las herramientas necesarias. Queda mucho para hablar sobre el tema dones,
porque se sigue usando la palabra don para expresiones que tienen connotaciones distintas, aún de las que hemos nombrado. Vas a encontrar expresiones como don de Dios, don de la gracia, don del Espíritu Santo, en el que se usa la palabra dorea. La vas a encontrar en Juan 4:10 como don de Dios, en Hechos 2:38 como don del Espíritu Santo, en Efesios 3:7 como don de la gracia. Es la palabra dorea que se utiliza en el Antiguo Testamento, en la versión griega, para decir lo que se hace sin cobrar nada. O sea, te lo dieron, pero no tuviste que pagar. No hay ningún sentimiento, ni regalo, ni cariño. Simplemente no tuviste que pagar. Esa idea de gratuidad es lo que se refleja en estos versículos y no tiene nada que ver con la provisión de Efesios, Doma, o con las manifestaciones de Corintios, si bien todo es dado por Dios. En Romanos 5:15 vas a encontrar que el don no fue como la transgresión. Este don es charis, gracias. Y en 16 vas a encontrar el don no sucede como, y ese don es un dorema, un regalo. Está comparando la gracia con un regalo, pero las palabras son distintas. Y todas las veces que después en los dos versículos ves la palabra don, se refiere a lo que se da en forma gratuita. O sea que si lees el versículo 15 va a decir, pero la gracia no fue como la transgresión. Y si lees el versículo 16 va a decir, pero el regalo no sucede como aquel uno que pecó. Y cuando te diga cómo es eso de que abundó la gracia, sobreabundó, es que abundó por el don de Dios, eso que Dios da en forma gratuita. Tres palabras distintas: gracia, regalo y algo que se da en forma gratuita. Las podés ver en el Textus Receptus, en el manuscrito bizantino y algunas en la Vulgata latina. También vas a encontrar notas marginales en la versión 1569, el original de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, sobre las palabras que han sido agregadas para acomodar el contexto. En la versión 1909 vas a encontrar que están escritas en cursiva. En la 1960 estas aclaraciones ya no aparecen, pero de todas maneras, leyendo el contexto en tu Biblia 1960, te podés dar cuenta de cuáles son las palabras que por necesidad de contexto fueron agregadas. Generalmente son pronombres que no hace falta en griego, o algunos verbos que por ahí en griego no hacen falta, pero en castellano hay que poner. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué será este don? Este don es el dorón, es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para el dinero que se echa en el cofre de la ofrenda. ¿Te acordás que el Señor Jesús es el Cordero de Dios? Es la ofrenda que Él hizo. Esto no es de vosotros, es una ofrenda de Dios. Aprendimos la palabra charis, gracia, charisma, lo que da la gracia. Aprendimos la palabra doma, que se podría traducir como provisión. Vimos la palabra dorea, que es lo que se da en gratuidad. Y también vimos la palabra dorema, que es el regalo. La palabra doron, que es la ofrenda. Y nos quedaría por ahora ver la palabra dádiva, que es otra forma de don, que es dosis, parecido a lo que te da el médico. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva, dosis, y todo don, dorea, perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por si te quedaron dudas acerca de algunos versículos nombrados, dice en Génesis 25:6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, doma, es la misma palabra que aparece en Efesios, como una provisión, y los envió lejos de su hijo Isaac, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Dice en Mateo 15:5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Esa parte de ofrenda a Dios es doron. Lo de ser salvo por gracia es dorón de Dios. Dice en Levítico 22:25, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, no presentarlos como doron, porque está corrupto. Dice en Job 1:9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esa palabra balde es dorea, gratuitamente. Dice Isaías 52:3, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Esa palabra de balde es dorea, gratuitamente, el don gratuito. ¿Podrías decirme realmente cuántos dones o recursos hay detrás de un ministerio determinado? Básicamente, podríamos decir que la palabra gracia es algo que Dios concede o da, o sea, sería un don. Y también un regalo es algo que Dios da, o sea, que es un don. Y también lo que da gratuitamente es algo que Él da, o sea, que es un don. Y lo que Él ofrenda también es un don. Y un regalo también es un don. O sea que todas estas palabras confluyen en una sola, que es don. Pero utilizar don para todas hace que se omitan los aspectos particulares de cada una. Por ejemplo, ¿viste cuando se hablan de dones que puedan estar vigentes o no? Bueno, generalmente cuando se discute eso, algunos de los que se declaran como no vigentes son los que se citan en Corintios, que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y los que se declaran como vigentes en realidad no son dones, porque dice a unos constituyó. O sea, estos unos son personas. El Señor los constituyó ministros, a los que aprovisionó, dice en Efesios, de recursos para poder ejercerlos. Y nos habla de apóstoles, de evangelistas y de maestros. Son puestos de trabajo. Los primeros se citan como carisma y los últimos se citan como doma. Sobre los primeros se aplicaría a Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por el oír con fe. Primera Corintios 12 y Efesios 3:6 nos dice que somos miembros del mismo cuerpo. Efesios capítulo 4 nos dice que a estos que rescató también le dio una provisión, doma, o como vos decís, dones, y son para perfeccionar a los santos, para que trabajemos entre nosotros. Todos tenemos esta provisión y tenemos también un lugar de trabajo. Ahora hay que poner manos a la obra. Que el Señor te bendiga.